Muy amable, voy a prender la cámara un momentico para que nos vean el saludo y darles las gracias por este espacio. La idea es que durante esta hora, como ya lo mencionaron, eh, tengamos la oportunidad de hablar un poco de los alivios para el empleador en el contexto de la emergencia sanitaria. Profundizaremos en el PAEF, sin duda, y en el PAP, que es el apoyo de la prima del primer semestre. Hablaremos de temas prácticos y operativos, de tal manera que faciliten para ustedes la aplicación de estos beneficios si es que cumplen con los requisitos. Y pues la idea es que si tienen preguntas a través del chat, al finalizar la charla, las responderemos y pues como ya lo mencionaron, pues tendrán a disposición la presentación para que puedan revisarla y tener nuestros contactos en caso de cualquier duda. Y ya bueno, digamos que entrando en materia, pasamos a la siguiente diapositiva para encontrar cuáles son específicamente los alivios de los que hablaremos el día de hoy. Mantenemos en negrilla los que hablaremos y pues digamos que estos otros que existen es también importante que sepan que han tenido regulación recientemente. El primero de ellos es la posibilidad del pago de aportes de manera extemporánea sin intereses de mora. Nos referimos a los aportes al sistema social. Está también la disminución de aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Pues digamos que no lo discutiremos de tal manera, ya que pues tenía aplicación para los meses de abril y mayo, que se pagaban en mayo y junio. Esta disminución, pues digamos que sí es importante mencionar que bajaba del 16%, que era el aporte general, al 3% durante esos 2 meses, era optativo y pues digamos que podrán todavía aquellos que no han pagado la cotización de junio aplicarlo. Fecha no hemos recibido información de una extensión de este aporte y pues solo aplicaba. Aportes aplicará o esa modificación del aporte aplicable estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2020. Se modifica de interés de mora al interés bancario corriente, con el objetivo de, pues, digamos, de incentivar el pago y el cierre de estas investigaciones de mutuo acuerdo con los cotizantes. El siguiente tema relevante es el apoyo económico para el pago de la prima de servicios, que está, pues digamos que en este momento en plena aplicación, tratándose pues ya que estamos en junio y es la prima del primer semestre del año 2020. También veremos en qué consiste. De antemano les adelanto, se requieren cumplir con los mismos requisitos del PAEF. Entonces aquellos que quieran aplicar a este aporte, pues tengan en cuenta los requisitos que estaremos mencionando al momento de explicar el programa del apoyo al empleo formal. Y para finalizar, pues está en estos decretos 770 y 771 también se habló de las jornadas especiales, 2 jornadas especiales, una tratándose de la jornada de turnos para aquellas actividades que no pueden ser interrumpidas, que no tienen solución de continuidad, los turnos habituales de 6 horas, 36 a la semana, pues se ha ampliado esta jornada diaria a 8 horas, se podrá llegar hasta 8 horas, y hay una jornada especial por la emergencia sanitaria en la que permite que los trabajadores amplíen su jornada diaria hasta de 12 horas en el día, con el máximo de las 48 horas a la semana. Esto amplía la jornada diaria, buscando evitar, digamos, que haya aglomeración de los trabajadores en los servicios públicos, que no se crucen y pues que sea
se pueda disminuir de alguna manera la cantidad de días que se acude presencialmente al trabajo. Que establece también esta norma que los recargos que se lleguen a causar con estas jornadas también podrán diferirse en el tiempo a los trabajadores, esto con el objeto de que haya un alivio en la caja de los empleadores que pues tantas dificultades están viviendo en estos momentos. Entonces empecemos ahora con la posibilidad del pago de aportes de manera extemporánea. Esta posibilidad está contemplada en el artículo 26 del decreto ley 558 del 2020. Esto es, si no estoy mal, es más o menos del mes de abril, y precisamente establece que no se causarán intereses de mora para las cotizaciones al sistema de seguridad social que se paguen con posterioridad de la fecha establecida, determinada por el número de identificación tributaria para cada cotizante. Eso aplicará desde el mes de abril hasta cuando se termine la emergencia sanitaria y hasta, pues digamos que un mes siguiente calendario a la terminación de la emergencia sanitaria. Y aquí vale la pena recordar que la emergencia sanitaria hasta el momento está establecida que va hasta el 31 de agosto de 2020. Entonces, pues digamos que esta posibilidad de pagar los aportes de manera extemporánea sin interés de mora ya es aplicable en este momento. Si lo hacen, la planilla, el operador de pago no calculará de manera automática los aportes, y esto ocurrirá hasta el mes siguiente a que se termine la emergencia sanitaria. Puede ocurrir, es importante que lo sepan, puede ocurrir que la emergencia sanitaria se prorrogue, caso en el cual pues este beneficio automáticamente se prorrogará. Siguiente punto, el programa de apoyo al empleo formal, PAEF. Este ha sido, digamos que es el apoyo más importante que ha establecido el gobierno en estos momentos de emergencia sanitaria, y es complejo tanto en los requisitos como en su aplicación, como en su procedimiento, y basta decir que pues, está regulado en varias normas. Aquí en esta presentación, en esta diapositiva, incluimos las normas que hasta el momento lo regulan, el decreto 639, 677 y 815, y están las resoluciones también, así como las circulares del Ministerio de la UGPP, que como más adelante mencionaré, es la entidad que se encarga de verificar el cumplimiento de los requisitos. Ahora bien, ¿en qué consiste el PAEF? De manera sencilla, es un aporte monetario que reconoce el Estado colombiano a los empleadores y que se calcula con base en el número de trabajadores multiplicado por el 40% del salario mínimo mensual. Es decir, el 351.000 pesos por cada trabajador. Este auxilio podrá ser solicitado hasta por 4 veces. Inicialmente estaba contemplado por los meses de mayo, junio y julio. Posteriormente se dio la posibilidad de extenderlo hasta el mes de agosto de 2020. Y frente a este punto, entonces le doy la palabra a Giovanni para que ya entre en materia y nos explique a fondo este apoyo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Carolina, por esta introducción súper completa. Yo les voy a hablar un poco más de temas, tal vez un poco más de la filigrana jurídica que hay que hacer y del procedimiento del PAEF y lo que tenemos que tener en cuenta concretamente al momento de querer ser beneficiarios de este aporte. Como bien lo decía Carolina, al principio solamente estaban contemplados los meses de mayo, junio y julio, pero al ver que la experiencia del mes de mayo, es decir, aquella que se refería al pago de las nóminas del mes de abril, no fue tan bueno como se esperaba, ya que el Ministerio de Hacienda había presupuestado 2 billones de pesos para esta primera oportunidad y que no se llegó ni siquiera al 1.400.000, y ante también, digamos, un poco las quejas que hicieron varias de las agremiaciones de los empleadores que trataron de hacer parte de este beneficio. Lo que decía el gobierno nacional fue extender el mes de agosto
como otro nuevo mes para poder acceder a este beneficio. Con base en esto que les comento, entonces vamos a ver un poco que los requisitos que se establecieron para determinar quiénes son los beneficiarios de este aporte estatal son los que ustedes ven ahí en pantalla. Lo primero, pues, es ser una persona natural, jurídica, consorcio no temporal o incluso una ESAL, las cuales desde el principio estaban contempladas. Debe estar constituido tanto la persona jurídica como la natural, digamos, como empresa de persona natural o los consorcios y las uniones temporales antes del 1 de enero del 2020. Debe haber un registro mercantil renovado al menos al año 2019. En el caso de las uniones temporales y de los consorcios, es importante tener en cuenta que ellos les bastará con una copia del RUT. Y el cuarto es tal vez el más importante de todos, ya que si ustedes logran certificar y logran con base en lo que se estableció en la resolución 1129, que hay una disminución de ingresos igual o superior al 20%, ya están plenamente habilitados para poder hacer parte de este beneficio. Los otros requisitos son un poco pues más sencillos. El tema del quinto punto que ustedes ven ahí hace relación a que yo solamente puedo solicitar y recibir respectivamente un auxilio por cada mes. Entonces, yo no puedo recibir el de mes de mayo y además solicitar nuevamente otro apoyo por el mes de mayo. O sea, solamente se puede uno por mes y 4 en total. Ahora, puede ser también que un empleador solamente pida el auxilio una vez, ya que solamente una vez pudo certificar la disminución de ingresos. Y los otros requisitos, contar con un producto de depósito en una entidad financiera, es decir, contar con una cuenta de ahorros o una cuenta corriente, y están excluidas todas aquellas empresas cuyo aporte estatal, bien sea del sector centralizado o del sector descentralizado, sea un capital mayor al 50%. Estos requisitos, todos los básicos, siendo más importante el 4, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Cómo determinar esta disminución de ingresos? El Ministerio de Hacienda en la resolución 1129 indicó que hay dos maneras en las cuales se pueden determinar la disminución de ingresos. La primera, que era la que incluso se hablaba antes de que saliera el decreto 639, consiste en la comparación de los ingresos obtenidos en el mes anterior del mes al que se está haciendo la solicitud. Esto es, en este caso que estamos en junio, hacer la comparación de mayo del 2020 versus mayo del 2019 y así sucesivamente. Esto significa que para el mes de julio tomaré los ingresos de junio igual. Es una certificación, es decir, una manifestación por parte del representante legal y el revisor fiscal en relación con la disminución de ingresos, nada más. Y para poder determinar posteriormente en un proceso de fiscalización por parte de la OGPP, lo que se tendrá en cuenta son los marcos técnicos de información contable para saber si efectivamente lo que hubo, si fue una disminución de ingresos o no. Luego de haber hecho la solicitud, es importante que cada empleador tenga en cuenta qué trabajadores o por cuántos de sus trabajadores va a recibir este aporte estatal. Es importante también mencionarles que dentro del formulario de la solicitud no se solicita por parte de la entidad bancaria ni de la UGPP que se haga una relación de los trabajadores y ni siquiera piden un número de trabajadores al cual irá destinado este auxilio. Esto porque con las modificaciones que hizo el decreto 677, quien está a cargo de hacer esta verificación de trabajadores es la OGPP. Lo anterior no significa que los empleadores deban
no tener en cuenta, antes al contrario, deben hacer el ejercicio de poder establecer cuántos de sus trabajadores son los que van a ser beneficiarios de este aporte estatal, ya que hay ciertas dinámicas de la nómina que pueden llegar a generar algunos tipos de descuadres, ya que, como lo veremos más adelante, debe haber una total correspondencia entre los recursos que me llegan y a quién se los estoy asignando. Teniendo en cuenta eso, entonces la base de trabajadores que siempre debo tener en cuenta son los trabajadores que me aparecían como tal en la planilla de febrero del 2020. Esta es la base, esta es la cantidad y nombre por nombre los trabajadores que se van a tener en cuenta para dar el auxilio. Eh, Luego de tomar esta planilla de febrero hay que hacer la comparación con la pila de cada uno de los meses en los que se va a hacer la solicitud. Entonces, nuevamente, tomamos para el mes de junio la planilla de mayo y así sucesivamente para todos los meses en los cuales vamos a obtener el auxilio, y después de que nosotros recibamos los recursos, tenemos que hacer esa comparación entre esas dos planillas e ir verificando a qué trabajadores corresponde cada uno de los auxilios girados. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que este auxilio solamente se va a otorgar para aquellos trabajadores que hayan cotizado completamente el mes. Esto significa que hay una incidencia entre las novedades de ingreso y de retiro, ya que si hay un trabajador con una novedad de ingreso o de retiro, este no será tenido en cuenta para el aporte PAEF, salvo que la novedad de ingresos se presente el primer día de mes y la novedad de retiro el último día de mes, ya que el día en el cual se establece la novedad también se cotiza. Entonces, si tengo un trabajador cuyo retiro está en el día 30 de mes, pues claramente se cotizó todo el mes y claramente deberá ser tenido en cuenta. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que hay trabajadores que no necesariamente deben cotizar a todos los subsistemas, pero que con que estén cotizando a los subsistemas que les corresponde, también se tendrán en cuenta. Ejemplo de ellos son los trabajadores pensionados, que por supuesto no cotizan a pensiones, o algunos trabajadores extranjeros que por tener cobertura en los riesgos de invalidez, vejez y muerte, pues tampoco están cotizando en pensión acá en Colombia. En esos casos, igualmente, sí se tendrán en cuenta. Y el último requisito de los tal vez más generales es que también, o mejor, que se van a excluir o que se excluirán aquellos trabajadores que coticen con una base menor al mínimo. Y esto está un poco resaltado porque ante el contexto actual es posible que muchas empresas hayan disminuido jornadas de trabajo y con ellos salarios, y bueno, digamos que es posible que haya diferentes trabajadores que estén devengando menos del salario mínimo, pero que de todos modos la cotización a la seguridad social es sobre un salario mínimo. En estos casos en los cuales los trabajadores están ganando menos del mínimo, pero cotizan sobre el mínimo, igualmente también deben ser tenidos en cuenta. La OGPP ha manifestado que tiene algunos inconvenientes con eso, ya que creen que el hecho de recibir el auxilio deja sin piso la posibilidad de que se siga pagando menos del salario mínimo, pero esto es una apreciación del OGPP. Posiblemente va a generar alguno que otra discrepancia en los procesos de fiscalización que vaya a hacer a partir del próximo año, pero la ley es clara y la ley me habla sobre el ingreso base de cotización, no sobre el salario. Otras consideraciones a tener en cuenta en relación con qué Yo trabajo. ahí te interrumpo, yo, porque Claro. precisamente estabas hablando de una de las preguntas que íbamos a dejar al final y yo creo que con lo que acabas de mencionar se responde. Igual la voy a leer. Es Ok. Ela Franco, dice, si se tiene personal contratado medio tiempo y la UGPP en la liquidación que realizó pagos por estas personas, es batería baja, se cotiza por el mínimo, pero no devengan el mínimo por su contrato de medio tiempo, ¿estos valores deberían ser reintegrados? Entiendo yo, es tratándose de personas que aplican para el PAEF, el empleador que aplica para el PAEF con trabajadores que prestan servicios medio tiempo, que devengan menos del mínimo, eh, pero se cotiza por el mínimo, si deberían reintegrarse los apoyos que se reciban por esas personas. Que desde ese punto de vista, de todos modos, las personas que están trabajando medio tiempo
están laborando y están generando un salario, y ese salario puede ser imputado a ese pago que yo tengo o que yo ya recibí por parte del PAEF, razón por la cual el reintegro, o mejor, la devolución de ese dinero solamente será posible si yo recibo más cupos de los que debía haber recibido, en alusión a todos los trabajadores que están recibiendo de alguna u otra manera salario o incluso vacaciones, porque esos son pagos imputables a la nómina, y lo que quiere este auxilio es precisamente aliviar pagos de nómina. Entonces, todo lo que sea imputable a pagos de salario o pagos de vacaciones debe ser correspondiente al pago que yo reciba como PAEF. Muy bien. Listo. Entonces, no había visto esa pregunta, pero muy oportuna. Bueno, teniendo en cuenta entonces lo anterior, estos 4 requisitos adicionales nos pueden servir también para determinar sobre cuántos trabajadores yo debía haber recibido este apoyo económico PAEF. Deben excluirse todos aquellos trabajadores cuyo contrato de trabajo haya estado suspendido. Esto significa que dentro de la planilla de aportes esté marcado con la novedad de licencia no remunerada o suspensión del contrato, que es la SLN. Al principio también se entendió que se establecía como requisito que tuviera al menos el 80% de trabajadores. Esta fue una lectura errónea, ya que el 80% de trabajadores al cual hace alusión la norma no es un requisito. ¿Qué significa esto? Que si yo, en comparación con los trabajadores que tengo en el mes de febrero, si eh, al mes de abril o al mes de mayo o al mes de junio no tengo 100 trabajadores, sino 60, esto no significa que yo no pueda acceder al PAEF, ya que el 80% de trabajadores hace alusión no a un requisito habilitante, sino a un cupo mínimo al cual yo como empleador tengo derecho, ya que, como lo veremos en un ejercicio práctico más adelante, puede haber ciertas dinámicas de la nómina en la cual sean pocos los trabajadores que me coinciden en relación a la planilla del mes de febrero, pero que por la dinámica propia de la nómina tengo nuevos trabajadores desde el mes de febrero sobre los cuales yo puedo dispersar esos pagos que he recibido. Lo anterior nos lleva a la siguiente consideración, que es que el auxilio no podrá ser mayor al 100% de trabajadores que tenía en el mes de febrero. Esto quiere decir que si tenía 100 trabajadores en febrero y en los meses de abril, mayo, junio, julio, que son en los que voy a solicitar el auxilio del PAEF, tengo 100 trabajadores más otros 20 o más otros 30, este exceso de los 100 iniciales no se va a tener en cuenta para el auxilio. Y finalmente, en aquellos casos en los cuales existan trabajadores con diferentes empleadores, solamente un empleador va a poder ser beneficiario del apoyo que reciba por parte de, o teniendo en cuenta un trabajador. ¿Y quién es el empleador que va a recibir el apoyo por ese trabajador que tiene diferentes empleadores? El primero que haga la solicitud. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta de pronto en aquellos trabajadores que tienen diferentes empleadores, ya que ustedes van a saber que si no se hizo la solicitud antes de los otros empleadores, ese trabajador no será tenido en cuenta. Luego, el decreto 815 trajo otra forma o una manera adicional de determinar trabajadores que se pueden tener en cuenta, de esto en relación con la sustitución patronal, que a continuación nos va a explicar Carolina. Sí, bueno, básicamente acá lo importante que queremos dejarles es que el decreto 815 también contempla la posibilidad de que se aplique o se acojan al beneficio a aquellos empleadores que durante los meses de mayo, junio, julio, agosto, como consecuencia de una transacción comercial, hayan sido parte de una sustitución patronal. Una sustitución patronal implica un cambio de patrono o empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista el establecimiento, una identidad del establecimiento. Entonces, si hay una fusión, una cesión, una compra de activos, una compra de un establecimiento de comercio, inclusive el arrendamiento de establecimientos, etcétera, puede generar la sustitución patronal, donde
se cambia un empleador por otro y no por ese solo hecho hay una modificación de las condiciones laborales, los contratos de trabajo se mantienen intactos, etcétera. Entonces, ¿qué dice el decreto 815? Pues que habrá que mirar de manera particular estos casos y será el nuevo empleador el que podrá aplicar para este beneficio siempre y cuando pues, que se cumplan con los requisitos que ha mencionado Giovanni con anterioridad. Mm, También establece que para el cálculo de la disminución de ingresos que hay que verificar, se tendrá que tener en cuenta tanto los del empleador anterior como el empleador. Esto sin duda genera un bastante compleja, porque la sustitución no implica necesariamente la asunción de un negocio completo, sino parte de él, etcétera. Entonces, dependiendo de la situación, podrán generar dificultades. La norma establece que será la UGPP la encargada de determinar cuáles son los documentos adicionales a los que se requieren en condiciones normales para aplicar para el apoyo y de esa manera verificar si se está cumpliendo con el requisito 1. Bueno, después de esta explicación en relación con la sustitución patronal, les traigo el tema del ejercicio práctico en relación con el 80%. Entonces, como les comentaba, es muy posible que haya dinámicas de la nómina que lo que vaya generando es cambios naturales dentro de la cantidad de trabajadores. Aquí entonces es muy importante la noción de trabajador coincidente que ustedes ven en el tercer cuadro a la derecha, en el cual se hace una comparación entre los trabajadores registrados en el mes de febrero versus los trabajadores registrados en las planillas de, en este caso, abril para el ejemplo, pero también mayo, junio y julio. Entonces, es posible que en comparación con la planilla de febrero tengamos 100 trabajadores, pero en la planilla de abril 80, pero de esos 80 solamente 60 coinciden con nombre propio con los trabajadores de la planilla de febrero. Entonces, claro, lo que se entiende entonces con base en este tema es que el 80% de trabajadores, uno, no es un requisito, no significa que si yo tengo menos de 80 trabajadores o que si tengo menos de 80 trabajadores que coincidan con los de la planilla de febrero, no voy a ser beneficiario, no, significa que puede que incluso teniendo menos de 80 trabajadores en relación a que si tengo 100 en el ejemplo, yo puedo eventualmente recibir más auxilios de los que solamente me correspondería si tuviera nada más en cuenta los trabajadores coincidentes. Entonces, ¿cuántos cupos o cuántos auxilios voy yo a recibir si encuentro estas dinámicas de la nómina? Pues aquí tenemos la fórmula a continuación, que son los trabajadores coincidentes por el 100% de trabajadores dividido entre 80, que es el porcentaje mínimo de auxilios. Al aplicar esta fórmula que ven ustedes allí, lo que me va a dar es un cupo que no puede ser en ningún caso mayor, por supuesto, a la cantidad de trabajadores que tengo en abril y mucho menos puede ser mayor a la cantidad de trabajadores que tengo en febrero. Entonces, digamos que siempre que nos encontremos con este tipo de dinámicas en el cambio de trabajadores de febrero a los meses de abril, mayo, junio, julio, es importante tener en cuenta esta fórmula que pues ha sido explicada por la misma UGPP en relación a cómo se debe de leer el 80% mínimo de trabajadores. Entonces entramos como en la zona en la cual podemos determinar cuáles son los documentos de la postulación, ¿no? Como ustedes lo ven, acá no nos están pidiendo ni estados financieros, ni mucho menos determinaciones de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente lo que ustedes ven ahí en pantalla, que son 3 documentos. Uno, una solicitud firmada por parte del representante legal en la forma determinada por la OGPP, pero ojo que, pues, digamos, la OGPP ya ha determinado cómo se debe hacer esta solicitud y esta solicitud aparece dentro de la circular 02 del 2020 de la OGPP, pero ya todas las entidades financieras han tomado esos formatos y los han adaptado a su forma particular para que no haya ningún inconveniente, así que pues, no les recomendamos ir a la circular 02 e imprimirla y hacer, no, no es necesario.
Ya eso está en cada una de las entidades financieras. Luego, el certificado de existencia y representación legal, documento sencillo, básico, y finalmente la certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal en el cual se indique principalmente los dos primeros numerales. Esto es decir, que se certifica la disminución de ingresos, ahí también hay una columna en la cual van a solicitar por cuál de los dos métodos se calculó la disminución de ingresos, y segundo, que los empleados sobre los cuales se va a recibir el auxilio ya fueron objeto del pago de la nómina correspondiente al mes anterior. Como estamos en junio, lo que hay que certificar es que las personas a nuestro cargo como trabajadores recibieron el pago de la nómina del mes de mayo. El tercer punto que ustedes ven ahí, pues digamos que hoy en día ya no está aplicando, estaba aplicado para el mes de mayo, ya que corresponde al hecho de que se tenía la posibilidad de que los empleadores no hubiesen pagado la nómina del mes de abril, pero que se comprometieran a los pagos del mes de abril con los recursos que les llegara de mayo. Y pues lo que se certifica en ese tercer punto es que evidentemente el pago de abril se logró finalmente con los recursos percibidos en mayo. Entonces, en conclusión, son 3 documentos de postulación, uno de ellos es una certificación firmada indicando la disminución de ingresos y los métodos utilizados en esa disminución de ingresos, y que los trabajadores efectivamente recibieron el pago de la nómina del mes anterior. Como lo pueden ver allí, este es como un poco el esquema general de la solicitud, lo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el 17 de junio, es decir, hasta el día de mañana, tenemos la posibilidad de presentar la solicitud correspondiente al mes de junio, es decir, sobre la nómina del mes de mayo. Para esto es súper importante que tengan paga ya la seguridad social de los trabajadores, que al menos la pila quede diligenciada el día de hoy, ya que como ustedes lo ven al final, en el último bullet, se solicita el número de la planilla del mes, en el caso de junio, de mayo, y en el caso de julio, de junio, lo cual solamente es un dato que ustedes van a poder tener cuando ya tengan diligenciada la planilla correspondiente al mes de mayo. Además, entonces de esto, pues la solicitud suscrita por el representante legal y el certificado que se señala por parte de la OGPP en relación a la disminución de ingresos y al pago de nómina. Lo mismo va a ser en relación al mes de julio. Esto quiere decir que tendremos hasta el 16 de julio para hacer la solicitud respectiva de junio, y para ello entonces es necesario que al 16 de julio ya tengamos hecha la planilla del mes de junio. Esto, ya que como pues, las personas que de pronto manejen los temas de nómina y de pago de seguridad social saben, la seguridad social y el pago de la seguridad social y el diligenciamiento de las pilas, pues obedece a los últimos dígitos del NIT. Entonces, en el caso de las personas jurídicas o las personas naturales o los consorcios que tienen este NIT en los últimos números, 88 a 93, 94 a 99, podrán encontrar que su máximo plazo coincide con días como 26, 27 de cada mes. Pero si queremos acceder, me voy a devolver a el PAEF del mes de mayo, pues es necesario pagar la seguridad social de este mes de mayo, incluso antes de lo que se nos establece en este cuadro, que este cuadro es del decreto 1990 del 2016. Entonces, debemos hacer un poco caso omiso a este último paso que tenemos, o estas últimas fechas que tenemos para hacer la cotización, para dejar la lista antes de estas oportunidades que vemos allí en pantalla. En relación con el mes de agosto, es decir, la solicitud que se hace sobre el mes de agosto en relación con la nómina del mes de julio, no ha salido en la resolución del Ministerio de Hacienda que indique cuáles van a ser las fechas máximas, razón por la cual, pues, tan pronto como lo sepamos, y si tendremos la posibilidad de hablar con ustedes, así lo haremos y dárselos a conocer muy en cuenta. Entonces, aquí hace falta un pedazo de reglamentación que muy posiblemente saldrá en semanas siguientes, ya que esa solicitud se hará hasta el mes de agosto. En este esquema general pueden ver cómo al principio y al final hay unos cuadros blancos en los cuales está relacionada los momentos en los cuales el empleador debe hacer algo.
Obviamente, lo primero que hay que hacer, tanto en los meses de junio y julio, es que haya la solicitud presentada por parte del empleador con los plazos que ya hemos hablado, y de ahí en adelante todo lo desarrolla tanto la OGPP como la entidad financiera a la cual se hace la solicitud, como la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, que es la encargada de girar los recursos para que la entidad financiera los otorgue al empleador. Pero hay un último paso, que es una recomendación de nosotros, que es que una vez ustedes reciban esos pagos, hagan esa comparación que ya les hemos dicho de determinación de trabajadores, para que de esta forma ustedes puedan hacer una asignación puntual por cada trabajador, para que de esta forma, ante una eventual fiscalización, ustedes cuenten con toda la información necesaria para defenderse y poder indicar que la asignación fue hecha persona por persona en comparación con cada uno de los trabajadores que se tenía en febrero en relación con los recursos recibidos con el mes que se pretende pagar. Estos son los formularios que la OGPP ha preparado. Como les comento, no es necesario que vayan y los descarguen y los llenen, ya que cada entidad financiera los tiene adaptados dentro de su plantilla en internet. Son 4 páginas en total. Ahí, como pueden ver, incluso hay una alusión a los trabajadores con sustitución patronal, y en este punto también igualmente van a poder encontrar diferentes datos que son solicitados por parte de la UGPP. Dicho esto, digamos que ya habiendo entrado como al detalle de cómo se lleva a cabo la solicitud, los dejo nuevamente con Carolina, que nos va a explicar este tema súper complejo de la restitución del aporte y las sanciones que eventualmente puede tener un empleador por el incumplimiento de los requisitos que ya hablamos. Efectivamente, y como le dije al inicio, es importante tener en cuenta no solo cómo en este momento la necesidad inmediata es mirar cómo aplicamos y cómo recibimos el apoyo, pero también es importante que se tenga en cuenta para evitar riesgos cuándo lo debo restituir, cuándo no tenía derecho y qué consecuencias me puede generar recibir ese aporte sin haber cumplido con los requisitos. Entonces, digamos que primero iniciemos con las causales de restitución del aporte. La primera de ellas y la más obvia sería el momento de postularse no se cumplía con los requisitos. La segunda es hubo falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos. Entonces, así, miren, fíjense que como está establecido, así se cumplan los requisitos, pero los documentos que se utilizan para acreditarlos tengan alguna falsedad, podrían generar también la consecuencia de la restitución. Y en este punto es importante resaltar que esa falsedad en los documentos no requeriría acudir a un juez penal o a una autoridad judicial en general para que los defina como falsos. Basta o es suficiente que una autoridad competente, como lo dice la norma, así los determine. Eso querría decir que autoridades administrativas como la UGPP, la DIAN o cualquier otra autoridad que tenga conocimiento sobre los hechos que reflejan los documentos puedan establecer mediante otros que los que se han presentado son falsos. Esto me implicaría mayores consecuencias, evidentemente lo miraremos en la diapositiva siguiente, pero por lo pronto es importante que sepan que generaría también la consecuencia de la restitución del aporte. El tercero que queda es no haber cumplido con el pago de la nómina del mes de abril de 2020. No haber cumplido con el pago de la nómina podría entenderse que nunca se hizo, pero pues podría haber la interpretación de que si hay un pago tardío, se cumple con el requisito. Acá queremos aclararles que el decreto 677 eliminó la causal de restitución cuando se había recibido más de lo que correspondía. Sin embargo, cuando voy a aplicar para el aporte por más de un mes, tendré que informar si en el mes anterior, cuando recibí, digamos que mi primer aporte estatal, lo hice de manera en exceso o sin el cumplimiento de los requisitos. Entonces, sí se mantendrá, digamos que la información, la obligación de informar si he recibido aportes en exceso. Ya ahora, en la siguiente diapositiva,
vemos las consecuencias sancionatorias. Primer tema importante, es la UGPP, la entidad entonces determinada para tener la competencia de revisar el cumplimiento de los requisitos por parte de los empleadores que apliquen para este aporte estatal. Y esta UGPP entonces tendrá la facultad de iniciar investigaciones a partir del 2021 y durante el término de 3 años. Es decir, a partir del 1 de enero de 2021 se iniciarán las investigaciones para verificar el cumplimiento de los requisitos del PAEF y tendrán hasta el 31 de diciembre de 2023 para iniciar esas investigaciones. Establece la norma aplicable que las consecuencias sancionatorias que rigen serán las mismas establecidas en el artículo 670 del Estatuto Tributario. Y pues, como les había mencionado anteriormente, pues está la devolución del aporte que recibí y al que no tenía derecho. Adicionalmente, podrá, como muy parecido a los requerimientos de información, las investigaciones de la UGPP, en el evento en que haya inexactitud o mora en aportes al sistema de seguridad social, la sanción dependerá del momento en el proceso en el que nos encontremos. Si yo restituyo ese aporte antes de que la UGPP me haya requerido, tendré, además de que devolver el aporte, tendré que dar un 10% como sanción por el valor que recibí sin haber tenido derecho a eso a título de sanción. Una vez ya la UGPP, entiéndase, no la DIAN, sino la UGPP ya me ha requerido por este aspecto, ya he sido notificado de ese requerimiento, la sanción sube del 10 al 20%. Finalmente, cuando se utilizan documentos falsos o mediante fraude, el Estatuto Tributario también ya establecía una consecuencia adicional y decía que la sanción será entonces del 100% del monto recibido en exceso. Entonces tendré que pagar el aporte más un 100%. Adicionalmente me establece que quienes hayan firmado la documentación falsa serán responsables solidariamente por la sanción que se establece. Y adicionalmente, esto no impide que posteriormente, en una siguiente etapa, también exista una responsabilidad penal. El que la UGPP haya encontrado un documento falso para la aplicación del requisito, pues es un indicio grave que muy seguramente tendrá una probabilidad alta de ser investigada por la Fiscalía para determinar si hubo en sí un delito que tendrá consecuencias adicionales a las que hemos tenido acá, unas consecuencias penales. Entonces, de ahí la importancia y la relevancia de verificar que los documentos que se utilicen para aplicar para el beneficio cumplan a cabalidad, pues digamos, con lo que ocurre en realidad en la compañía, y que adicionalmente tengan documentación suficiente para que en el momento en que haya investigaciones por parte de la UGPP puedan probar que lo que se certificó corresponde a la realidad. Y ahora sí, para finalizar en temas gruesos, el pago de la prima de los servicios del primer semestre de 2020. Este es otro alivio que contempla el decreto 770, yo diría que es el segundo en relevancia después del PAEF, y vale la pena aquí hacer el antecedente. El pago de la prima corresponde a esta prestación social que reciben los trabajadores con salario ordinario, no aquellos que reciben un salario integral, y que corresponde a un mes de salario por cada por cada año de servicios, que se paga en 2 instalamentos. Uno se paga en el primer semestre hasta el 30 de junio y el segundo se paga hasta el 20 de diciembre del año respectivo. El decreto 770 también me habla de un aporte estatal, que en este caso se llama el PAP. En la siguiente diapositiva veremos cómo los requisitos para este aporte corresponden exactamente a los mismos que hemos mencionado y que hemos explicado en esta charla para el PAEF. Serán los mismos
requisitos que debió cumplir el empleador para el PAE para poder aplicar a este PAP, del pago de la prima de servicio. Aplica para los trabajadores que de acuerdo con la pila tengan un ingreso base de cotización entre un salario mínimo y 1.000.000. No se habla de salario, sino en un IBC, ingreso base de cotización. La cuantía del aporte es equivalente a 220.000 por cada trabajador reportado. En el caso del PAEF es el 351.000. Aquí es 220.000 pesos por cada trabajador que esté reportado en el mes de junio de 2020. Y para finalizar, es importante tener en cuenta que aplicarán los trabajadores que hayan prestado servicios por lo menos en los meses de abril y mayo. Los vinculados con posterioridad pues no contarían para efectos del aporte. El decreto 770 y 771 también establece la posibilidad de acordar con los trabajadores el pago en diferentes instalamientos. En la siguiente diapositiva también veremos cómo este aporte del PAP junto con el pago en diferentes instalamientos se puede pactar simultáneamente. Giovanni, si me ayudas con la siguiente, por favor. Ahí está. Entonces, ¿qué es importante? No podemos pagar la prima con posterioridad al 30 de junio, sea por uno o sea por el otro alivio, ya sea el aporte estatal o la posibilidad de hacer el aplazamiento de la prima, pues lo que nos permite ese aplazamiento es diferir en máximo tres cuotas el valor de la prima hasta el 20 de diciembre. Entonces, este acuerdo y la primera cuota pues debería iniciarse, o sea, el acuerdo debería hacerse antes del 30 de junio y las tres cuotas tienen que irse hasta el 20 de diciembre de 2020, que es la fecha en la que coincide con la del aporte o la prima del segundo semestre. Que es nuestra recomendación aquí siempre, que esto no se podrá imponer unilateralmente, no es que el empleador ahora en todos los casos pueda aplicar este pago diferido sin el consentimiento del trabajador. También es relevante establecer que este aplazamiento en la prima aplica no solo para los trabajadores que tengan de un salario mínimo hasta 1.000.000, sino todos los trabajadores que devenguen un salario ordinario y que dé lugar al derecho a la prima, a esta prestación social. Entonces, recomendación, pactarlo, que ese pacto sea libre, voluntario, libre de vicios en el consentimiento y que haya evidencia de ese acuerdo de alguna manera, si se puede por escrito a través de un scan de un documento, un escáner o inclusive en los casos donde hemos visto muy complejo por temas de traslados y de límites por el aislamiento preventivo obligatorio, pues estaría inclusive los mensajes de texto o las grabaciones autorizadas por los trabajadores para dejar evidencia de todos los acuerdos que requieran el consentimiento de los trabajadores. Esto nos evitará en un futuro reclamaciones que podrían inclusive dar lugar al despido indirecto o sanciones de multas por parte del Ministerio del Trabajo. Finalmente decirles que el aporte a la prima, el PAP, también se contempló de manera específica para el sector agropecuario. Existe una norma especial para este sector, que es el decreto 803 de 2020, donde no hay una modificación sustancial a los requisitos, ni al monto, ni al beneficio como tal, sino que se establece que es el Ministerio de Agricultura quien administra o gestiona de manera específica para este sector el apoyo. Bueno, teniendo en cuenta como este contexto del pago de la prima, especialmente el que tiene que ver con el que se debe pagar ahora a más tardar el 30 de junio, pues también hay una pregunta que se ha repetido en los últimos días en relación a si el auxilio de conectividad creado por el decreto 771 del Ministerio de las Tecnologías de la Información debe tenerse en cuenta para efectos del cálculo de las prestaciones sociales, en particular la prima. Y esto porque el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación ha modificado parcialmente la ley de 1959 en la cual se dio creación
al auxilio de transporte. De allí que se generó esa pregunta de si el auxilio de conectividad se debe incluir dentro del cálculo de la prima de servicios. Para un poco refrescarles la memoria, el auxilio de transporte pues es aquel pago, aquel auxilio que todo empleador debe pagar a sus trabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que con base en el auxilio, en el salario de mínimo del año 2020 equivale a 1.755.000 pesos. Esto significa que ahora todas las personas que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que además estén trabajando desde sus casas a partir del decreto 771 son beneficiarios no del auxilio de transporte, sino del auxilio de conectividad. Ante la pregunta de si esto debe tenerse en cuenta para el cálculo de la prima y de las cesantías, nuestra respuesta es que sí, ya que al modificarse la ley de 1959 que establecía solamente el auxilio de transporte, pues lo que se cambió fue la causa del auxilio. Entonces, hasta antes del decreto 771, la única causa de este pago era que el trabajador tuviera que movilizarse de su casa a la empresa y viceversa. Ahora, con el aislamiento general obligatorio, ante la imposibilidad de movilizarse, pues se perdió la obligatoriedad del pago en el auxilio de transporte y ante eso lo que se dice es que el auxilio de transporte ya no va a tener como causa el transporte, sino el hecho de que el trabajador labore desde su casa, por lo que se cambia la causa que da origen a este pago, más no sus consecuencias. Y una de las consecuencias es precisamente que deba tenerse en cuenta para la prima de servicios y las cesantías. Entonces, en este caso particular de la prima de junio, se alcanza a ver afectado el pago de la prima de este mes, ya que pues empezó su vigencia a partir del 4 de junio, por lo que el primer pago de auxilio de conectividad lo veremos a final del mes de junio. Con este bonus, si se quiere, pues damos finalizado esta parte del webinar. Muchísimas gracias y creo que seguimos con las preguntas, ¿cierto, Carolina? Sí, hay dos preguntas en el chat. Leo la última. Buenos días a todos. La hace Luz Patiño. Si una empresa no solicitó el PAEP en mayo, ¿lo puede hacer en junio retroactivo o solo lo podrá solicitar a partir de este momento? Bueno, solamente se puede solicitar el PAEF que corresponda al mes en el que estamos. Entonces, en el caso de que no se haya hecho en mayo en relación a abril, pues ya no se puede hacer y ya el plazo terminó. En este momento, en junio, podemos hacer el pago o mejor, la solicitud por el mes de mayo. No es que uno esté pidiendo retroactivamente el auxilio de mayo. El auxilio correspondiente a la nómina de mayo es la que pido en junio y la que pido en julio es la del mes de junio, pero ya no hay solicitudes retroactivas. Si se dejó pasar la fecha final para cada una de las solicitudes, hasta ahí se da la posibilidad para los empleadores. Hay otra pregunta anterior de Diana Estela Cortés. Buenos días. La fecha máxima de postulación es hasta el 19 de junio con planillas pagas hasta el 18 del mes. Bueno, verificando la resolución 1129 del 2020, que es la que establece esas fechas, pues digamos que confirmamos lo que aparecía en la presentación en relación a la posibilidad de postular en el mes de junio hasta el 17, ya que eso aparece en el artículo 5 de la resolución 1129, en el numeral primero, en donde se dice textualmente: para el mes de mayo, la recepción de postulaciones se hará hasta, bueno, voy a buscarlo acá mejor para dárselo realmente textual. Para las postulaciones del mes de mayo, la recepción de postulaciones será desde el 22 hasta el 29 de mayo. Para el junio hasta el 17 de junio y para el mes de julio hasta el 16 de julio. La fecha del 19 de junio es para la verificación por parte de, o mejor, para la recepción de los documentos que recibe la entidad financiera y que se los debe pasar a la UGPP. Eso es lo que aparece en el numeral
segundo del artículo tercero de la resolución 1129, que a la fecha no ha sido modificada. Este numeral lo que indica es que las entidades financieras remitirán la solicitud y los documentos a la UGPP a través de los canales que se establezcan para tal fin, y que los plazos máximos de esa remisión de las entidades financieras a la UGPP son para el mes de mayo hasta el 30 de mayo, para el mes de junio hasta el 19 de junio. Entonces, no confundir la fecha máxima que se tiene para hacer la postulación con la fecha máxima que tiene la entidad financiera para enviar la solicitud. Entonces, mucho ojo con eso, porque con base en lo que les acabo de señalar, el máximo que tenemos de plazo para hacer la solicitud correspondiente a junio, con base en la resolución 1129, que no ha sido modificada, del Ministerio de Hacienda, es el día de mañana, 16 de junio, 17 de junio, perdón. ¿Tenemos algo más? Sí, hay una última pregunta de Gloria Vanegas. ¿En qué parte de la norma dice que se debe incluir el auxilio de conectividad para prestaciones? Es que no es explícito. Claro. Ahí el decreto, que es lo que mencionaba Giovanni, el decreto no me habla de que se debe incluir el auxilio de conectividad como factor salarial para el cálculo de las prestaciones, pero y hemos notado sí que hay varias interpretaciones. Como nosotros lo vemos es que el auxilio de conectividad fue modificado los requisitos para su causación frente al auxilio de transporte en este estado de emergencia, pero no, en ninguna parte modificó la naturaleza como tal que tenía el auxilio originalmente. El auxilio es creado en la ley 15 del 59 y pues digamos que hay una ley del 63 que me establecía desde su inicio de manera específica que se incluye o se entiende incorporado el auxilio dentro del salario para la liquidación de prestaciones sociales. Entonces, acudiendo a esa norma, que es la que inicialmente regula la materia y que no fue modificada con el decreto, nosotros concluimos que debe mantenerse la misma naturaleza. Se cambian los requisitos para su causación, pero el auxilio como tal frente a su naturaleza se mantiene. Digamos que como para dejar en claro cuáles son las normas que se ven comprometidas dentro del análisis que acaba de hacer Carolina, lo que podemos encontrar es que lo primero es que el decreto ley 771 de 2020 lo que hace es modificar directamente la ley que contempla el auxilio de transporte. Esto es el artículo segundo de la ley 15 de 1959. Y al ir a la ley primera de 1963, esta hace una remisión directa dentro de su artículo séptimo que indica, lo tengo acá precisamente, que considérese incorporado al salario para todos los efectos de la liquidación de prestaciones sociales el auxilio de transporte decretado por la ley 15 de 1959 y de decretos reglamentarios. Entonces veamos cómo esta norma, este artículo séptimo de la ley primera de 1963, lo que hace es una remisión automática a lo que se establezca en la ley 15 de 1959, la cual a partir del decreto ley 771 se vio modificado. Entonces, pues digamos, una de las formas de interpretar precisamente esta remisión es decir, bueno, si el auxilio de conectividad ya hace parte y está desarrollado y está modificando directamente, porque lo establece así la norma, la ley de 1959, pues es claro que esa incidencia prestacional también debería recaer sobre el auxilio de conectividad. Por eso no tenemos más preguntas. Muy bien, yo creo que no tenemos más preguntas y pues digamos Perfecto. Que el tiempo que tenemos, les agradecemos mucho la atención y pues digamos que el espacio, esperamos que les haya servido en algo la información que les hemos compartido. Muchas gracias, Carolina y Giovanni, por la información tan importante que hoy nos compartieron, pues a nuestro aliado Filipe Prieto Carrizosa y a todos ustedes por participar de este webinar y tomarse el tiempo de escucharnos. Entonces, les recuerdo que la grabación esta tarde estará en nuestro sitio web,
anchasmedellin.com y esperamos tenerlos conectados en próximos webinars. Muchas gracias a todos. Muchas Que estén muy gracias. bien, feliz día. Chao.